siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Damos muchas gracias hoy por esta noche, por tener el privilegio de llevar y anunciar la palabra de Dios. Hoy estamos en compañía de nuestra hermana Carolina Ávila, que está por llegar, está en el camino, pero nosotros nos disponemos a que la palabra corra y sea glorificado su santo nombre. Hay que dar muchas gracias a Dios porque podemos tener el anuncio, tener la predicación de la palabra de Dios. Hay que anunciarla, el reino de los cielos que se ha acercado, que es la misericordia de Dios. Para todo aquel que cree y no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros nos preocupamos mucho por nuestra vida terrenal, eso está muy bien, pues es nuestra parte pasajera, mortal, pero tenemos otra parte que es la parte de nuestra vida celestial, porque nosotros llegamos a este lugar, pero tenemos que esforzarnos mucho en buscar ese reino de Dios y su justicia, que es la fe, tener la parte espiritual que Dios nos la ha regalado el Padre a través de Cristo Jesús. Tenemos que llegar a Cristo, que es el primogénito de toda la creación, y Él resucitó para que nosotros también resucitáramos y no nos fuéramos a quedar aquí en este lugar, porque este lugar es pasajero, es temporal, dice la palabra de Dios. Somos embajadores de ese reino celestial, venimos a ser probados en nuestra parte débil, que es esta carne, que es pasajera, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Tenemos que activar otra vez de nuevo la parte eterna, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces hay unas fuerzas malignas bajas, terrenales, serpen rastreras, que no permiten que nosotros participemos de esa parte espiritual, porque esa parte espiritual es el poder de Dios que nos da, porque el que vino fue Cristo, el que descendió y venció el pecado y la muerte y resucitó fue nuestro Señor Jesucristo, y por tanto, si nosotros tenemos esa parte espiritual, también vamos a resucitar juntamente con Él. Un día nos vamos de aquí, de este lugar, en las pruebas que son terrenales, que son muchas aflicciones y no las podemos vencer sin ese poder del Señor y su fuerza. Por eso es importantísimo que nosotros como embajadores, porque tenemos esa parte espiritual, esa Jerusalén celestial que nos la trajo Cristo Jesús y nos dio su Santo Espíritu por la obediencia de Él, somos justificados por fe ante el Padre Celestial. No hay reposo si no tenemos esa parte espiritual. Entonces hay que darle gracias a Dios que nos permite como llevar ese mensaje de la salvación. Dice la palabra de Dios, le damos un versículo de la palabra de Dios que está en Romanos 10, 13. Romanos 10, 13 nos invita el Señor a tener ese conocimiento del Señor, y por lo tanto con ese conocimiento del Señor y ese entendimiento que nos lo trajo Cristo. Primera de Juan 5:20, la luz llegó al mundo y dice la palabra del Señor que el mundo todavía está entenebrecido y en tinieblas porque no ha querido venir a la obediencia de esa parte celestial, de esa resurrección, de ese Cristo que limpió nuestra alma de esas obras de muerte. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, para invocar el nombre del Señor, tenemos que hacerlo es con el poder de su Santo Espíritu, para que nosotros no podemos invocarlo si hay iniquidad en nuestras vidas. Por tanto, lo invocamos es con el poder
de su Santo Espíritu. Al conocerlo, nos va revistiendo de esa parte espiritual para poder nosotros apartarnos de toda iniquidad, porque dice la palabra de Dios: todo aquel que invocar el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Entonces, la maldad, que es esa parte terrenal que nos tenía esclavos del pecado de lo bajo, fue el Señor Jesucristo que nos liberó y nos quitó la esclavitud de esa parte donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Como dice la palabra de Dios en Efesios 2, vivíamos en el cementerio, vivíamos nosotros con un olor no agradable a Dios, porque Cristo es el que nos resucita. Cristo vino fue a resucitarnos de entre los muertos, y tenemos que resucitar todos, hermanos, porque no nos vamos a quedar aquí en este lugar. Un día vamos a partir, nuestra morada está en los cielos. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer? ¿Sí? ¿Cómo van a invocar a ese Dios viviente? ¿Ya? Aquel en el cual no han creído, ¿ya? Porque es que creer en la parte espiritual es la certeza de la fe, lo que no ves y esperas. Entonces nosotros esperamos esta parte de resucitar un día y salir de la parte terrenal y material, la parte que nos atrapa, la parte que nos atrae, la parte que nos fascina, la parte que tenemos en nuestro corazón un poco de cosas, de fascinaciones y de imaginaciones y idolatrías que no nos dejan a nosotros resucitar y poner y buscar ese reino de Dios, que es por la fe, la certeza de lo que esperas y no ves, que esperamos una vida mejor, una vida en el Señor, que es presente en este lugar, y la porvenir, que es la vida eterna. Pero vamos resucitando y vamos venciendo pues estas fuerzas adversas opositoras, ya que no nos dejan a nosotros verdaderamente ver esa gloria de Dios que es presente en nuestras vidas, porque Dios es presente en nuestra vida. Dios es un Dios viviente, es un espíritu vivificante venido de arriba para darnos a nosotros, para que nosotros podamos levantarnos del polvo de la tierra y esta parte terrenal a la espiritual. Sin esa parte espiritual no vamos a poder levantarnos, porque nos atrapa las cosas bajas, y entonces pues el Señor no quiere que al quitarnos esta parte terrenal, porque ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos, no es lo que vemos, sino la parte de la fe que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces es importantísimo la fe, que es toda esta parte espiritual que Dios nos está dando y enseñando, viene a través de oír esa palabra de Dios, esa enseñanza, esa parte que tenemos que pregonar, esa parte que tenemos que anunciar para despertar los espíritus, porque el Señor dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces estamos en un estado horizontal, como inconscientes, y el Señor, con su poder, que es la palabra de Dios, ese poder de Cristo que sale de Él, ese poder espiritual, ese poder de su fuerza, es la que nos levanta y nos resucita y volvemos en sí, como el hijo pródigo, que volvió en sí, ya, después de estar en una parte terrenal y tener un poco de oprobios y un poco de cosas que lo estaban atormentando, volvió a mirar otra vez a esa parte donde salió él, que es la parte espiritual. Entonces tenemos que ser despertados, volver en sí para tener la parte espiritual, porque la parte terrenal, cuando nosotros llegamos a este mundo, nos va atrapando y nos va trayendo, porque vamos creciendo no espiritualmente, sino que vamos teniendo todas las cosas de afuera, todas las cosas terrenales, y van entrando a nuestro espíritu y nuestra mente y van entenebreciendo esa parte espiritual, esa parte de nuestra mente, para que no tengamos esa vivificación del poder de Dios que viene a través de la palabra y el mensaje del Señor. Entonces nuestra mente es como un virus que viene y rechaza la parte de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces Dios nos despierta, dice: ¿y cómo vivirán sin haber quien les predique? Entonces, por eso es importantísimo la palabra de Dios, anunciarla y predicarla y pregonarla, para que
se arrepientan, dice, porque están en un estado natural, en un estado terrenal, en un estado material que no quieren. El hombre adámico caído, nuestro primer estado, no quiere oír esa parte de esa voz que el Señor nos deja a través de la palabra de Dios. Entonces es importantísimo predicar y anunciar la palabra de Dios y predicar a Cristo Jesús, para que nosotros un día salgamos de esa parte terrenal a esa parte espiritual y empecemos nosotros a tener ese gozo del Señor que está en los cielos, y vamos nosotros levantándonos y vamos nosotros como la luz de la aurora perfeccionándonos hasta que el día sea perfecto a través del mensaje, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, dice el Señor. Primera de Corintios 15, 45, que estamos hablando de esta parte baja, terrenal, material, adámica, nuestro primer estado, y la parte espiritual, que es la parte de Dios, porque Juan 4 dice que Dios es espíritu y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Y la palabra que nos anuncia el Señor, que son las hojas del árbol para la sanidad de las naciones, que es la palabra de Dios, que es Cristo, la semilla, la simiente, tiene que crecer en nuestro corazón para poder despertarnos de esa parte terrenal a la parte espiritual, porque nosotros venimos a ser probados a este lugar y nosotros no nos vamos a quedar aquí ni hay entierro con trasteo. Todo lo que tú tengas, todo esto se va a quedar aquí o se va deteriorando con el uso, y esas cosas que tienes de imaginaciones en tu corazón y que te fascinan, y esas fijaciones tienen que salir de tu corazón, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces toda nuestra mente que ha sido contaminada, entenebrecida, es limpia a través de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Dice, 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, ¿ya? Alma viviente, tenemos una alma, es como la psiquis, nuestra mente, ¿ya? Y tenemos un cuerpo. El postrer Adán es espíritu vivificante, el postrer Adán es Cristo, el renuevo, la renovación. Renuévame, Señor Jesús, que no quiero ser igual, pon en mí tu corazón, ¿ya? Porque todas las cosas que tengo pues necesitan ser renovadas, transformadas. Entonces ese renuevo es Cristo Jesús, que vino a darnos esa nueva creación espiritual. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, ya bajas, temporales, terrenales, pasajeras, pasan. El mundo, sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios, que es a través de oír la palabra de Dios, permanece para siempre. Vamos a tener un estado que es eterno a través del Señor, del Espíritu del Señor que nos ha dejado, porque el que descendió, pisoteó el lagar, dice la palabra de Dios, venció el pecado y la muerte, era imposible que fuera retenido por la muerte, y nos dio otra vez de nuevo la parte espiritual para que no seamos condenados, y nos dio la luz para que podamos crecer en esa parte espiritual y poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas bajas, porque más que Salomón en este lugar es Cristo, más que Jonás en este lugar es Cristo. Por eso hay que anunciar la palabra de Dios, que tiene poder. Dice, el postrer Adán es espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero. Por eso se nos dificulta mucho la parte espiritual, porque nosotros venimos de una contaminación completamente de Egipto material, y nos atrapa y no nos deja ver ese reino de Dios celestial, que es presente, es viviente. Ese Dios presente es espíritu vivificante. Dice, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces vemos cómo lo animal, que es esas almas vivientes, están destruyendo. La sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, destructiva, baja, quiere destruir, nunca quiere ascender, nunca quiere construir, ya como la Torre de Babel, que quitaron la parte espiritual, quitaron la roca, quitaron a Cristo y construyeron en barro, ya. Entonces pues eso no edifica, porque cualquier temblor
cualquier cosa, tu casa se te viene al piso porque no estás fundamentado en la roca. Entonces nosotros tenemos que crecer con ese fundamento espiritual que es la palabra del Señor. Dice, no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces está diciendo el Señor, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces nosotros tenemos que vivificar esa parte espiritual, no con las cosas terrenales, ni las cosas bajas, ni las cosas materiales, sino con ese poder del Señor. La palabra que nos da son espíritu y son vida. Entonces vienen a nuestra alma para que estemos integrados y ya tengamos esa entrada a esa parte espiritual donde Dios nos transmite sus enseñanzas, su palabra y nos da vida. Y vamos venciendo nuestra parte baja, pecaminosa, adámica, y vamos resucitando y poniendo la mira en las cosas de arriba, más que en las cosas terrenales. Pero hay que resucitar, dice el Señor. El que es el Señor es del cielo. Entonces tenemos la parte que es del Señor, que es ese espíritu edificante. Entonces vamos teniendo ese reino de los cielos que se ha acercado, que es Cristo, que es nuestro Señor, para que nosotros nos despertemos de esta parte y vamos nosotros teniendo esa parte espiritual y vamos creciendo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el Señor. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Entonces, está la parte terrenal y está la parte espiritual. Hay dos partes, ¿ya? El primer hombre es de la tierra y el segundo hombre es espíritu edificante. Y nosotros tenemos que venir a Cristo, que nos da esa nueva creación espiritual, de esa creación que viene a través del reino de los cielos, a través de que salimos de la creación, ¿ya? Porque dice el Señor que su primera creación fue terrenal y su segunda creación fue espiritual. Entonces nosotros tenemos esa ciudadanía espiritual a través de Cristo Jesús, porque la verdadera ciudadanía es en los cielos. Nosotros vamos a salir un día de este lugar, nuestra alma tiene que ser redimida, vivificada por ese primogénito de la creación que vino a este lugar a darnos esa vida espiritual. Entonces es importantísimo, por eso nos decía el Señor, anunciar ese reino de los cielos que se ha acercado. Ya termino aquí con Romanos 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces nosotros somos apartados para el Señor, para predicar su santo evangelio, pero no por cosas de hombre, ¿no? Teologías o seminarios, o tenemos que pasar por determinadas partes, no, porque la sabiduría nos la da el Señor, el conocimiento lo da el Señor, el entendimiento, la inteligencia para que nos apartemos del mal nos lo da el Señor. Esa parte espiritual nos la va regalando el Señor a través de nosotros, acercándonos a Él. Vamos creciendo en esa parte espiritual para que nos gocemos con Él desde aquí, desde esta tierra que está llena de aflicciones, tribulaciones, angustias, plagas, lo que está viniendo en este último tiempo, que estamos viendo la bacteria que se está comiendo la carne, debido a que por el calentamiento global los mares se han calentado y hay descomposición en los animales, y los animales vienen con esa necrosia, que es ese tejido putrefacto, y los otros animales se alimentan de esos animales, y el plancton está contaminado, las algas están contaminadas, los alimentos que comemos están contaminados, sobre todo en los mares, en las costas. Se está dando una nueva plaga que se alimenta de los tejidos muertos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vamos ya a la playa, no podemos cortarnos porque nos podemos infectar de esa bacteria, o si vamos a la playa o vamos a determinada parte a comer mariscos, ese marisco viene contaminado, esa bacteria, que es lo que se está dando actualmente en los estados de Miami y los estados donde se ha detectado esa bacteria que se alimenta de la carne, de los tejidos muertos. Entonces, mire, ¿quién hace esto? La sabiduría terrenal diabólica destructiva, donde va y tira una bomba de neutrones o protones y radiación
y todos los alimentos están contaminados porque el plancton es donde toda la parte animal se alimenta, que es en los mares, con la fotosíntesis. Entonces, todo esto es debido a que el calentamiento de los mares es debido a que el hombre ha dejado el pacto, se ha alejado del Señor, y la carne contiende con el espíritu. Siempre contendemos la carne con el espíritu. Siempre estamos luchando contra Dios, somos enemigos de Dios, porque no queremos aceptar el freno que Él nos pone, que son los mandamientos, los estatutos, los preceptos, que no son gravosos para los hijos de Dios, porque el Señor dice que hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Nos está diciendo hoy, a través del Evangelio, que su primer creación terrenal ya se contaminó y tuvo que venir esa creación espiritual, que es a través de Cristo Jesús, que nos da la vida, porque Cristo es la vida, y nosotros pasamos de muerte a vida. Cristo es la vida, y tenemos que tener esa vida desde aquí, tenemos que procurarla, guardarla, y por eso tenemos que enseñar y predicar el Santo Evangelio para todo aquel que no cree, que no se pierda, porque es importantísimo que nosotros resucitemos, que pasemos de esta vida terrenal, ya de fascinaciones, de fijaciones, de un poco de deleite, de un poco de cosas que nos distraen a la sincera fidelidad a ese reino de los cielos que ha acercado. Por eso nos está diciendo el Señor hoy que se debe anunciar ese evangelio, porque ¿cómo van a creer? Por eso se predicará, Mateo 24, el evangelio en todo el mundo. Se tiene que predicar un evangelio, pero no otro evangelio como está llegando ahora, que es un evangelio de social, un evangelio que se está dando de señales, milagros, prodigios, y mercenarios están vendiendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se puede vender, porque la palabra de Dios es Cristo. ¿Cómo van a vender al Señor? Y por eso se está viniendo tanta maldad en este último tiempo, y nosotros tenemos que despertarnos de esa parte terrenal a la parte espiritual. Por eso tenemos que resucitar, y el único que nos resucita es Cristo Jesús, que vino a resucitarnos de esta muerte donde estábamos nosotros caídos y lejos de esa ciudadanía celestial. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos despierta el Señor para que nos gocemos con Él y nos vamos un día con Él y podamos vencer todas estas adversidades y todos estos oprobios que están viniendo en este último tiempo, debido a que el hombre se ha apartado de Dios y no quiere saber nada de sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Completamente, un hombre completamente que es cuerpo con pensamiento, pero con un pensamiento bajo, completamente terrenal, destructivo. Dice la palabra de Dios, el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice Santiago. Si no tenemos la parte espiritual, entonces somos almas vivientes, pero muertos. Por eso el Señor vino a resucitar muertos. Gloria a Dios. Amén. Carolina. Sí. Ante todas estas situaciones que pasan hoy en día, de situaciones extremas como las que nos está aquí anunciando Horacio, son situaciones que las personas se llenan de angustia y de temor, porque se presenta la escasez, las enfermedades, la falta de provisión para poder sostener una familia, la falta de vivienda. Pero ante todas estas situaciones tenemos los que confiamos en el poder de Dios, nos ha dado algo muy especial, que es su armadura, una coraza, un muro de contención para poder hacerle frente a toda esta adversidad que se presenta en esta tierra. Más situaciones extremas cuando los propios hijos se levantan hacia sus padres, porque sus padres han dado todo por ellos y no esperan que sus propios hijos los ataquen, sean altivos, sean soberbios, sean groseros. Antes se espera un acto de gratitud, pero el Señor, ante todo esto que nos hiere, nos duele,
Él tiene esta coraza grandiosa que es la armadura del Señor, y lo vemos aquí en Efesios, el capítulo 6, en el versículo 10, dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, nosotros lo demás lo dejamos, todo lo que nos pueda acontecer, lo dejamos y nos fortalecemos es en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es grande y poderoso. Mire, estas situaciones las vemos, por ejemplo, en la mujer que tenía flujo de sangre y visitaba muchos médicos y no había una sanación para ella, no había un tratamiento. Y a veces nos encontramos en esa situación, que por más que tengamos una medicina prepagada o tengamos muchísimo dinero, hay un diagnóstico de enfermedad que no tiene solución, no tiene cómo se pueda mejorar. Pero lo vemos también, el Señor nos lo muestra en esta mujer enferma, en Marcos 5:25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, una enfermedad no de corto tiempo, 12 años padeciendo flujo de sangre, algo muy molesto para las mujeres. Y aparte de esto, ¿cómo podía sostener sus fuerzas si continuamente había ese flujo de sangre? Había una debilidad totalmente en esta mujer por 12 años. Y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Antes le iba peor. Cuando tenemos diagnósticos de enfermedades como el cáncer, donde salen muchas personas a ofrecer tratamientos y las personas tienen todos sus ahorros y los gastan en estos tratamientos, pero antes les va mucho peor. Hay diferentes enfermedades que nos agobian, pero el Señor y el poder de su fuerza que nos está mostrando aquí en Efesios, nos dice, por lo demás, todo esto es lo demás. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta fortaleza nosotros verdaderamente la adquirimos cuando confiamos plenamente que Él sí tiene el poder para liberarnos, para tratarnos, para llenarnos de ese poder especial que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando adquirimos el poder del Señor dentro de nuestras vidas, hay un cambio total, porque el Señor hace una obra, la obra maravillosa que es la renovación del espíritu de la mente. Esta renovación del espíritu de la mente solamente nos la da el Señor. Él es quien puede borrar toda esa antigua manera de vivir, todos los deseos engañosos de la mente por los cuales nosotros permanecemos afligidos y atrapados en diferentes situaciones,
porque los deseos engañosos de la mente te llevan a la ruina, te llevan a la muerte, te llevan a la desesperación, a la depresión, a perder tu familia, a perder tus hijos, porque vas en pos de un deseo engañoso. Pero el Señor te dice, por lo demás, deja todo deseo engañoso, deja todo lo que es por lo demás y fortalece tu vida en Cristo Jesús, que tiene poder para hacer lo que es imposible. Entonces el Señor nos muestra aquí que Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra luz, es nuestra salvación. Él nos fortalece, y cuando el Señor nos brinda esa fortaleza, es muchísimo más grande que usted pudiera contratar a todos los guardaespaldas y todo un equipo de seguridad de miles de millones, porque nuestra fortaleza y el poder de Dios en nuestra vida nos hace más que vencedores. Y aquí nos da unas indicaciones. Esas indicaciones es que nosotros nos tenemos que vestir, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces hay una acción. Nosotros tenemos que dar ese primer paso de decir, yo quiero tener la armadura de nuestro Dios Todopoderoso. Y nos llenamos, mire, al vestirse esta acción, usted empieza a colocarse su ropa interior, su camisa, su pantalón, sus zapatos, todo su vestido. Pero este vestido que nos está hablando hoy el Señor es el vestido espiritual. Y existe este vestido. Y cuando tú lo encuentras y conoces este misterio tan grande, empiezas a adquirir un poder especial para poder vencer toda situación que te aflige. Mire, es vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que sí hay quien está acechándonos para hacernos mal. Sí está el enemigo, quien verdaderamente está buscando la oportunidad para que nosotros estemos decaídos, angustiados, llorando, sin esperanza, lejos de la vida que Dios nos ofrece. Pero el Señor nos está indicando que esta acechanza del maligno la podemos resistir con este vestido especial. Y este vestido especial, que es la armadura de Dios, tiene unas características grandes. Es una armadura espiritual. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros pensamos que nuestros enemigos son las personas, carne y sangre son las personas. Mire, nuestros propios hijos, si se levantan contra nosotros, que somos sus padres, pues si nos arremetemos contra nuestros hijos a tratarlos mal, a no comprenderlos, a antes desecharlos, pues esa no es la lucha contra ellos, es contra quién, contra este espíritu maligno que quiere atacarnos y sabe por dónde verdaderamente está el ataque que nos hiere, que nos duele, que nos entristece.
Pero el Señor nos dice, vestidos de esta armadura espiritual grande y poderosa para poder resistir todas estas acechanzas del enemigo. Y pasada toda esta acechanza, nosotros sigamos firmes, porque cuando conocemos del poder de Dios y de su palabra, vienen muchas situaciones que vienen a afligirnos, que vienen a querernos volver a mirar atrás y a hacer que reneguemos del poder de Dios. Pero el Señor nos está indicando, todas estas acechanzas vienen del maligno. Y todas estas acechanzas no nos podemos ir en contra de las personas. Hay que entender esto, que no es contra las personas con quienes estamos luchando. Porque dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces debemos entender que esta lucha no es contra las personas, no es contra tu jefe, no es contra tus padres, no es contra tu vecino, no es contra tu hermano, es contra estas huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, espíritus que quieren verdaderamente llevarnos a la muerte y que actúan en las personas que no tienen este vestido y esta armadura espiritual. Por eso, cuando una persona tiene un arma y es acechado por cualquier otro enemigo, saca su arma y mata a otra persona, y de ahí tiene que empezar a recibir las consecuencias de haber quitado la vida a otra persona, porque no es con armas ni con espada que nosotros podemos defendernos, porque el Señor es grande y poderoso y nos está indicando que dejemos lo demás. Todo lo que nosotros pensamos que tenemos poder para defendernos, el Señor nos está dando algo más poderoso, más grandioso. Es ese vestido espiritual, la armadura espiritual para poder vencer todo ese poder del maligno. Porque vemos el poder de Satanás, cómo obra en este mundo, y lo estamos viendo cómo se está llevando desde los niños hasta los más adultos, perdidos en su mente, totalmente ajenos de la vida de Dios. Y por eso dice, por tanto tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay una seguridad que nos ofrece Dios a cada uno de nosotros cuando verdaderamente tomamos esta armadura espiritual. Y pasado toda prueba, nosotros seguimos firmes. No hemos caído, no nos hemos llenado de angustia, de depresión, de tristeza, de dolor, de no tener esperanza. Tenemos nuestra esperanza puesta en el Todopoderoso, en el que ya venció a este mundo, porque Cristo Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros y venció todo lo que en este mundo hoy nos agobia. Por eso confiamos en Él y en su poder. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Es necesario leer la palabra de Dios. Yo los invito a que leamos la palabra de Dios a diario, la escuchemos, busquemos qué tiene el Señor para cada uno de nosotros, que son cosas grandes y maravillosas, porque Él nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando verdaderamente estudiamos la palabra de Dios, nos estamos llenando de este poder y del yelmo del Evangelio. Verdaderamente nosotros calzamos nuestros pies, porque nos guía, la palabra de Dios nos guía hacia dónde verdaderamente debemos caminar, hacia dónde va nuestra vida, con qué propósito venimos a este mundo, con qué propósito estoy yo aquí en esta tierra. El propósito no es únicamente de llenarnos de cosas materiales que un día vamos a tenerlas que dejar todas, porque cuando nosotros partimos de este mundo no nos llevamos absolutamente nada, por lo cual tanto tiempo nos afanamos debajo del sol, porque son muchos los afanes como vivimos en esta tierra para poder subsistir. Pero el Señor te dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica, con todo ruego. ¿A quién nosotros verdaderamente debemos dirigir nuestra súplica, nuestro ruego? No es a los dirigentes de este país, ni a los alcaldes, ni a los gobernadores, ni a los concejales. Nuestras súplicas y ruegos las debemos dirigir al Todopoderoso, porque Él es quien nos da respuesta, una respuesta verdadera, contundente, eficaz para nuestra vida. Él es el único que nos puede dar respuesta a nuestra súplica y a nuestro ruego. Esta mujer que padecía por 12 años esta enfermedad, tuvo gran fe. Ella decía: tan solo tocando el manto de mi Señor, yo sería sana y salva. Así nosotros también tenemos esa oportunidad. Si nosotros buscamos a Cristo Jesús auténticamente, de todo corazón, con todo fervor, con todo ánimo pronto para estudiar su palabra, tan solo tocando su manto, nosotros seríamos sanos y salvos, porque de Él salió poder para esta mujer, quien se gastó todo su dinero en médicos, pero nuestro mayor médico es Cristo Jesús, quien viene a sanar toda enfermedad, toda herida, toda dolencia que tú tengas. Él tiene el poder para sanarte, para llenarte de ese amor tan grande, para darte sabiduría, para darte entendimiento, para que no sigas en este mundo cometiendo los mismos errores, para que no veas a tus hijos cómo se pierden en este mundo. Él te da ese poder especial, es ese poder, es este vestido del cual hoy te está hablando Dios para ti, que te coloques este vestido espiritual y te llenes de gran poder, porque Él es poderoso para sanarte
y para llevarte de algo pequeño, de un primer lugar pequeño a un postrer lugar muy grande. Y ese postrer lugar es realmente nosotros llegar a estar juntamente ante su presencia, porque no sabemos qué día vamos a dejar de respirar y se va el hálito de vida. El hálito de vida está aquí, mire, cuando dejamos de respirar ya no tiene signos vitales. Pero ¿hacia dónde vamos nosotros cuando verdaderamente hemos entregado nuestra vida al Todopoderoso y hemos empezado a disfrutar en esta tierra de su amor incomparable, de ese amor tan grande? Porque Él tiene ese amor, esa misericordia que a veces las otras personas no tienen esa misericordia. Vemos niños en la calle, vemos madres sufriendo en la calle con sus niños, vemos tantas situaciones que nuestro corazón se ha endurecido. Ya no hay esa bondad en nuestro corazón. Ya antes decimos, no quieren trabajar, son ladrones, que antes juzgamos y criticamos, pero el Señor, que es grande en su amor infinito y misericordioso, se apiada de cada uno de nosotros, que en situaciones tan llenas de aflicción como esta mujer que tenía por 12 años un flujo de sangre continuo, que estaba totalmente debilitada, que había gastado todo su dinero en médicos y antes se encontraba peor, porque verdaderamente aquí en esta tierra no encontramos lo que es bueno, sino lo que es de sobras. Ahora están en cómo quitan 3 EPS del sistema para dejar una sola, que es la que le interesa al gobierno de paso, y no les está interesando todos sus usuarios que están allí. Entonces, todas las personas que tienen tratamientos y esto, mientras hacen su cambio a una sola EPS, mueren, porque ya no se habla del paseo de la muerte, ya no se volvió a escuchar el paseo de la muerte que te llevaban de una clínica a otra. Ahora lo que se ve es que las personas mueren esperando a que les aprueben un tratamiento. No hay esperanza en este mundo si no nos colocamos este vestido, esta armadura especial, la armadura que te está ofreciendo hoy Dios para tu vida, que si tú tomas esta armadura, tú eres más que vencedor, no solo un vencedor, más que vencedor. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque llegado el día en que dejamos este cuerpo terrenal, aquí en polvo, convertido en polvo, degradado y convertido en polvo, nuestro espíritu regresa a Dios, regresa a la eternidad, de donde cada uno de nosotros venimos. Hoy tú no tienes memoria de la eternidad, pero Cristo Jesús te hace recordar que Él es eterno y su poder es grandioso, y vino a nuestra vida para que verdaderamente nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos, de dejar todo atrás y seguirlo a Él. Les hago esta invitación
que es de mucho amor de parte de nuestro Señor. Acepta a Cristo Jesús y llena tu vida con ese poder especial para que puedas vencer toda aflicción que se presenta en esta tierra y seas más que vencedor. Tú eres un hijo de Dios y eres galardonado con este premio si tú aceptas a Cristo Jesús en tu vida. Los esperamos nuevamente el próximo viernes y que verdaderamente el Señor los acompañe en todo momento. Gloria a Dios. Alimentaremos.